La casa de los hermanos malditos sucedió en calles de Mesones. En la actual calle de Mesones aún existe una vieja casona cuya sola estructura causa pavor a quienes durante la noche pasan frente a ella. En tiempos de la colonia era conocida como la Casa de los Hermanos Malditos. Está ubicada entre las calles 5 de Febrero e Isabel la Católica y en el año de 1611 fue habitada por Florán Rivadeneira y Lucinda de Zavala. Florian y Lucien no formaban un matrimonio, más bien eran una pareja de borrascosos amantes. Sus desahogos amorosos causaban un gran escándalo entre los habitantes de la colonia, quienes continuamente comentaban que la desvergüenza de aquellos amantes llenaba la calle de pecado. Ofendidos en su moral, deseaban que alguien castigara a aquellos dos seres para impedir que siguieran con su descarada y eufóricas demostraciones de ese mal amor que enfadaba las buenas costumbres de los ciudadanos decentes. Una madrugada, mientras dos caballeros transitaban por aquellas calles, se detuvieron frente a la casa al escuchar los gemidos y prosaicos gritos de Florian y Lucinda que resonaban como todas las noches a través de las ventanas y que de cotidianidad era la ofensa de todas las personas que se prestaban de tener un alto sentido de la moral. Ambos caballeros opinaban que ya era tiempo de que la pareja fuera castigada, cuando de pronto a lo lejos miraron a Fray Dorante, un fraile castísimo y entregado a su devoción. Se estaba acercando a ellos para saludarlos, al tiempo que se escuchó una nueva oleada de eufóricas risas. Los caballeros preguntaron a fraile que si él no podría hacer algo para que aquellos amantes que vivían enmancebados fueran amedrentados por las leyes cristianas. El fraile contestó que nada podía hacerse, pero que existía una justicia divina que tarde o temprano alcanzaría a esos dos perversos pecadores. Dentro de aquella casa, los días y las noches eran de continuo amor y francachela, de risas y cantos. Se bebía vino y se hacía el amor en exceso, en tanta la pasión, tanta desbocada de cariño, que hasta los sirvientes que llegaron a sorprender a Florian y a Lucinda retrocedían espantados y se escondían tras las grandes cortinas de terciopelo rojo que cubrían las ventanas y puertas. Y lo que fuera un escándalo y asombro para los moradores de la colonia, un día se convirtió en una gran incertidumbre, ya que de pronto, noche a noche, la casa permaneció en silencio como si nadie la habitara. Hasta que semanas después se escucharon los espantosos gritos que hicieron salir a todos los vecinos. Vieron a un hombre en el balcón de la casa gritando: No, no, por favor, amada mía, no, voy hacia ti, voy hacia ti. Aquellas personas fueron las últimas en ver a Florian. Cuentan que después de este acontecimiento, la casa permaneció en silencio, rodeada de sombras. El único vestigio de vida lo daba un criado que durante algún tiempo salió por las noches a encender la luz del farol. Pero un día, al igual que la demás servidumbre, también abandonó la casa. El criado se perdió entre las calles de la Nueva España, sin que nadie lo hubiera podido interrogar, pero cuenta la leyenda que aquel criado fue a la casa del licenciado Miguel Osornio, apoderado al parecer de Floreal, a entregar las llaves de la vieja casona y un sobre cerrado. La extraña desaparición de los dos fogosos amantes llegó a oídos de las autoridades virreinales, que comenzaron la investigación para aclarar el misterioso acontecimiento. Hicieron llamar al licenciado don Miguel Osornio, quien en su declaración expuso: Solo puedo decir que supongo que los dueños de la casa están en Perú, ya que de acuerdo a las instrucciones escritas que me entregó el criado del caballero Rivadeneira, envía allá el dinero fruto de la venta de sus bienes y en cuanto a la casa sea vendida de igual forma envíe el dinero. La autoridad principal del juzgado virreinal le preguntó si acaso estaba enterado de los rumores que giraban alrededor de la casa, ya que la gente decía que estaba maldita y que en su interior espantaban. El licenciado Osorio contestó que solo eran rumores. El señor Oído respondió que desde hace tiempo la justicia debió haberse encargado de aquellas personas, pervertidos amantes. Sus amores pecaminosos insultaban a Dios y la gente decía, agregó, que posiblemente había sido asesinados, ya que por las noches se escuchaban gritos y ruidos extraños. Así pues, la autoridad le pidió al licenciado Osorio que entregara las llaves de la casa para que se llevase a cabo una investigación del caso. Cuando los alguaciles fueron a la casa de los amantes no encontraron ninguna huella de violencia. Así transitó el tiempo y la casa tampoco pudo ser vendida, pero los rumores acerca de los fantasmas que la habitaban seguían en aumento.
Posteriormente, en el mes de abril de 1614, a la Nueva España llegó un viejo hidalgo, don Cosme Jiménez Catalán, y sus dos hijos, Cosme y Cecilia. Se hospedaban en una posada que existió por las calles de Valvanera, donde fueron visitados por un amigo, don Pedro de Alcaltarán. La intención del viaje de don Cosme era casar a sus hijos con gente importante de la Nueva España. Pedro de Almanera comentó que no le sería difícil encontrar buenos partidos para sus hijos, ya que ambos provenían de muy buena cuna. Posteriormente, don Pedro preguntó a don Cosme, que le había informado que estaba intentando de comprar la casa de Mesones. Don Cosme comentó que ya la había comprado. ¿Pero cómo? ¿No sabe usted que se dice que está habitada por dos espíritus en pena? ¿Acaso no cree en la existencia de seres malignos? Don Cosme contestó que él solo creía en Dios, que era cristiano al igual que sus hijos y que ninguno de los tres creía en supersticiones. Don Pedro insistió en la existencia de tales seres, pero don Cosme no le creyó. El 19 de septiembre de ese año, don Cosme Catalán y sus dos hijos ocuparon la vieja casona. Cuando Cecilia y Cosme estuvieron instalados respectivamente en sus recámaras, cada uno de ellos sintió una extraña sensación. El cuerpo de Cecilia se estremeció con un desagradable escalofrío. Dios mío, pensó. De pronto se sintió un raro presentimiento. No sé, quizás, si eso debe de ser. Seguramente esta casa está tanto tiempo deshabitada que posiblemente haya corrientes de aire. Por su parte, Cosme también experimentó una sensación a la par de extraña. ¡Qué frío me ha dado de repente!, exclamó. ¡Qué corriente de aire tan helada me ha pegado el cuerpo! Ha de ser la humedad guardada en esta habitación durante tantos años. Nadie supo lo que sucedió, pero dice la leyenda que en ese momento los espíritus arrumbados de Florián y Lucinda hicieron contacto con los cuerpos de los dos hermanos, y en efecto así sucedió, ya que aquellos espíritus malditos y condenados a vagar por la casona encontraron en Cosme y Cecil los cuerpos físicos que necesitaban para materializarse. Pero esa misma noche, mientras don Cosme bebía su acostumbrada copa de vino caliente, creyó escuchar voces en la planta baja, y alumbrado con una vela bajó a las escaleras para reprender a sus hijos por el escándalo que estaban provocando. Pero cuando llegó a la estancia, se quedó mudo, estupefacto. Allí estaban sus hijos besándose y riendo como lujuriosos amantes. Cecilia decía entre risas: Bésame, Florian, no te detengas. Y Cosme a su vez decía: Lucinda mía, tu risa me incita al amor, te amo. Don Cosme, alarmado e incrédulo, fuera de sí, gritó desesperado que en nombre de Dios se detuvieran y les pidió una explicación para aquella irregular conducta. Los hermanos enmudecieron y quedaron inmóviles en el preciso instante que fueron sorprendidos por su padre. Ella perdió el conocimiento y Cosme se desvaneció sobre un sillón. Entonces don Cosme se acercó a su hija para reanimarla, en el momento que Cosme volvía en sí sin poder entender lo que había sucedido. Cuando vio a su hermana desmayada, consternado preguntó a su padre qué sucedía con Cecilia. El partido padre respondió que en nombre del cielo le gustaría saber. En ese instante Cecilia volvió en sí, sin tampoco entender. Entonces don Cosme les pidió que fueran a sus habitaciones a rezar. A la noche siguiente, don Cosme nuevamente comenzó a escuchar risas y frases amorosas llenas de lujuria, pero esta vez acompañado de música. La sorpresa del anciano no tuvo límite, ya que de antemano Cosme, su hijo, nunca aprendió a tocar la guitarra. Entonces se dirigió a la estancia y descubrió a su hijo abrazando a su hermana incestuosamente, al tiempo que decía: Bésame, Florian, te amo, Lucinda. Y no cesaban de reír desbordados de lujuria. Una vez más, don Cosme exclamó horrorizado: ¡En nombre de Dios, sepárense! Y en cuanto se acercó a ellos, nuevamente se desmayaron. Al despertar, no recordaban nada de lo sucedido. Noche tras noche se repetía la misma escena. Los hermanos aprovechaban el sueño del padre y se dedicaban a experimentar el placer de incestuoso amor desenfrenado, que los criados también tuvieron la oportunidad de contemplarlo. La indiscreción de los sirvientes hizo que aquel pecado trascendiera en la colonia y fuera comentado por los moradores. Nuevamente, como en antaño, las personas que pasaban frente a la casa apresuraban su camino para evitar permanecer mucho tiempo cerca de la casa maldita. Don Cosme, desesperado, solicitó la ayuda del santo varón Fray Baltasar de Rebollón,
para que juntos desenmarañaran el motivo del ignómita pecado que estaba cometiendo sus amados hijos. Fray Baltasar, después de escuchar el relato del preocupado padre, le explicó que todo cuanto estaba ocurriendo en casa se debía a que sus hijos habían sido poseídos por los espíritus errantes y malditos de los hermanos borrascosos que vivían en esa casa y cuyo descarado amor alarmaba a Dios y a los habitantes de la Nueva España, llamándose Florián y Lucinda. Don Cosme, extrañado, se dio cuenta que eran los mismos nombres que adoptaban sus hijos por las noches. Fray Baltasar le dijo que sólo existía una solución para terminar de una vez el demoníaco posesión. Uno de sus dos hijos debería morir. Don Cosme estaba convencido que el único medio para terminar con aquella situación era dar muerte a su propia hija. Salió del convento rumbo a su casa pensando en las palabras del fraile, y esa misma noche, mientras sus hijos una vez más seguían besándose y acariciándose, poseído por aquellos espíritus perversos, don Cosme se escondió en una cortina, portando en su mano un arco tensado y listo para disparar una flecha. Con toda la amargura que puede sentir un padre, no tuvo más remedio que disparar aquella flecha que dio directo en el corazón de Cecilia. Se escuchó un gemido interminable y Cecilia cayó al suelo. Cosme, poseído aún por el espíritu maligno de Florián, gritó de dolor. No, Lucinda mía, no. Cuenta la leyenda que Cosme alzó en sus brazos a la muerta y que con la vista perdida en el infinito buscó la puerta, bajó al sótano de la casona, seguido por don Cosme, fray Rebullón y dos representantes de la ley que lo vieron detenerse en un rincón del sótano, con la inerte carga en sus brazos. Dejó a Cecilia sobre las baldosas y exclamó: Amor mío, aquí reposarás hasta que puedas seguirte para amarnos en la eternidad. En ese momento, don Cosme se dirigió a su hijo y lo detuvo para que fray Rebollo hiciera el conjuro que rompiera la maldición. Espíritu del mal, yo lo invoco para que se aleje de este lugar. Dicen los documentos del Santo Oficio que el diabólico sortilegio se quebró en 1000 pedazos, al tiempo que Cosme quedó libre y vio a su hermana muerta. Don Cosme lo abrazó e intentó consolarlo, y le suplicó que por el momento no le pidiera explicaciones. Tan pronto como don Cosme logró sacar a su hijo del sótano, los hombres comenzaron a excavar en el lugar que fray Rebollón les indicó. Allí encontraron los cuerpos mortales cuyos espíritus malignos habitaban la vieja casona. Eran dos esqueletos estrechamente unidos en un abrazo. Fray Rebollón se hizo ante la fosa e hizo otro conjuro para deshacer el abrazo mortal que los mantuvo juntos por tanto tiempo, y en nombre de Dios dijo: Ahora que están separados, sus almas podrán comparecer ante el Supremo Creador para ser juzgados. Amén. En ese momento se escucharon larguísimos y dolientes lamentos. Don Cosme y su hijo abandonaron aquella lúgubre casona y regresaron a España. Nunca se supo quién asesinó a Florián ni a Lucinda, ni tampoco quién los sepultó abrazados. ¿Acaso el licenciado Osornio fue quien los privó de la vida? Los documentos de la investigación mencionan que el abogado era el único que hubiera podido esclarecerlo, pero que desgraciadamente desapareció envuelto en el misterio, el cual no pudo ser resuelto.